Revelado. 7 increíbles historias extraordinarias que transformarán tu vida. Relatos conmovedores. Valentina miraba el atardecer desde la ventana de su salón de clases, el cielo pintando tonos anaranjados que parecían burlarse de su propia existencia apagada. A sus 35 años, su vida se sentía como un eco, resonando en la sombra de lo que podría haber sido. La admiración del pueblo por su hermano, el médico que sanaba vidas con destreza, la seguía como una sombra persistente. Su papel de maestra, pese a ser invaluable, le parecía un laberinto del que no podía escapar, ahogada en el deber de educar a sus alumnos, pero sin obtener el reconocimiento que deseaba. Dudaba cada día, se cuestionaba si realmente estaba haciendo una diferencia. Las mañanas se convertían en un ritual de esfuerzo, pero las noches las pasaba en un mar de pensamientos confusos. El orgullo de su familia brillaba sobre su hermano mientras ella solo era conocida como la hermana de. Esa sensación de insignificancia aumentaba con cada día que pasaba. En sus momentos a solas, la ansiedad la invadía, y la respiración se volvía irregular, como si cada presión interna la empujara a un abismo. Un día, mientras limpiaba el desván de su abuela, entre cajas polvorientas y recuerdos olvidados, encontró una carta. Su corazón se detuvo por un segundo y una curiosidad intensa la invadió. La revelación fue inesperada, había una finca familiar, un legado escondido que podría cambiarlo todo. Con manos temblorosas, Valentina descubrió un diario que rememoraba la lucha de su abuela por la educación de las mujeres en el pueblo, un deseo ardiente por romper cadenas de tradición que relegaban a las mujeres al silencio. Las palabras de su abuela sobre valentía resonaron en su mente, encendiendo una llama de ambición que nunca había sentido. Valentina sabía que el lugar debía resurgir. Pero en cuanto se atrevió a compartir su idea con algunos vecinos, las miradas la perforaron como dagas. No puedes, decían, se sentían incómodos al pensar que ella, la hermana de, pudiera hacer algo tan grande. Las inseguridades florecieron con cada susurro despectivo. Su hermano, siempre racional, dejó caer una frase que la golpeó: no eres suficiente para eso. La angustia se apoderó de ella, un deseo incontrolable de demostrar su valía luchando contra sus propios miedos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba, Valentina podía sentirla como una carga en su pecho, cada día era un recordatorio de sus limitaciones y de las expectativas que la asfixiaban. La gente a su alrededor continuaba reforzando su autoduda, sugiriendo que se quedara en su lugar, que aceptara su rol sin ambiciones. Pero la idea de su abuelo y el deseo de construir un futuro donde las mujeres pudieran alzar la voz comenzaban a inundar sus pensamientos. ¿Podría ser ella la que rompiera con el ciclo? Con el tiempo corriendo en su contra y la presión intensificándose, Valentina se lanzó al límite. Pero el silencio en su mente se convertía en un grito ensordecedor. Un día, frente a todos, debía compartir su sueño. Las palabras estaban ahí, a punto de brotar, pero el temor y la duda seguían fluyendo en su interior. Se enfrentaba a una bifurcación, un camino de comodidad o el sendero arriesgado de la transformación. La tensión era palpable, las miradas de su comunidad estaban sobre ella, esperando lograría enfrentarse a sus propios fantasmas y desvelar su verdadera fuerza. La batalla apenas comenzaba. El silencio en la sala de profesores era ensordecedor. Valentina se sentó en su escritorio, el papel en blanco frente a ella parecía desafiarla. Su mente se llenaba de fragmentos de pensamientos, ideas y temores.
Sabía que tenía que hablar, que debía liberar esa energía latente. Con cada respiración, las palabras se amontonaban, pero la incertidumbre las mantenía prisioneras. Recordó las historias de su abuela, mujeres que se habían alzado a pesar de las adversidades. La valentía de su voz resaltaba como un eco en su corazón. Aquella herencia era suya, un legado que llevaba en la sangre y que pronto haría renacer. Valentina decidió dejar de lado la inseguridad. Propondría una reunión en la finca, un lugar que había cobrado vida en sus sueños. Pero antes de dar un paso, sintió que debía prepararse. Comenzó a escribir un plan. Quería presentar su visión claras y concisas, no solo sería un espacio de aprendizaje, sino un refugio donde las mujeres pudieran compartir, aprender y transformar sus vidas. El proceso fue intensamente terapéutico. Se levantaba temprano, enfocada en plasmar sus ideas. Cada palabra escrita le otorgaba un sentido de control que había estado ausente. A medida que el proyecto iba tomando forma, sus temores parecían desvanecerse. La idea de la finca como un centro para el empoderamiento femenino reanimaba su espíritu. Sin embargo, algo dentro de ella seguía inquieto. La mirada de su hermano seguía dibujándose en su mente, la preocupación en su rostro era como una cadena invisible que la mantenía anclada a sus dudas. Decidió, entonces, conectar con sus emociones a través de la meditación. En esos breves momentos de calma, comenzó a cuestionar su percepción sobre sí misma. ¿Qué la hacía sentir menos? ¿Los comentarios de sus vecinos? ¿La sombra de su hermano? Cada sesión la llenaba de una fuerza renovada. Despertaba, con la determinación de ser más que una sombra. Su papel como educadora iba más allá del aula, podría ser un faro, guiando a otras. Pero no podía negarlo, el miedo a fracasar aún la acechaba. Un día, se enfrentó a sus inseguridades de manera directa. Se miró al espejo y repitió en voz alta, «Soy suficiente. Tengo el poder de cambiar mi historia». Las palabras resonaron en su interior, como un mantra que desafiaba su antiguo yo que había estado llena de dudas. Esa reafirmación la colocaba en un nuevo punto de partida. Con su proyecto casi terminado, llegó el momento de compartirlo con su comunidad. La reunión en la finca estaba programada y la ansiedad la perseguía. Necesitaba confiar en sí misma, en lo que había construido. Cuando llegó el día, la finca se veía vibrante, el olor a tierra fresca y flores llenaba el aire, como si el lugar mismo estuviera esperando el renacer que ella traía. Lentamente, los vecinos comenzaron a llegar, y se podía sentir la tensión en el ambiente. Las miradas desconfiadas que lumbraban desde el fondo se convertirían en la mayor prueba de su vida. Valentina sintió el nudo en su estómago, pero no iba a dejar que eso la frenara. Se paró al frente, el corazón latiendo en su pecho, la voz temblorosa pero firme. Estoy aquí para compartir un sueño, el sueño de crear un espacio donde todas podamos ser escuchadas. La sala se quedó en silencio absoluto. En ese instante, Valentina sabía que todo lo que había luchado y trabajado había desembocado en este momento. Había llegado la hora de enfrentar las opiniones ajenas, la resistencia de la tradición y, sobre todo, sus propios miedos. La mirada de su hermano la atravesó. Aún faltaba validez en su mirada, un reto silencioso. La mirada de la comunidad se había intensificado, y su voz interna le gritaba, ¿y si fallas? Pero, en lugar de sucumbir ante esa inseguridad, se aferró a su plan con fuerza. El desafío de cambiar no solo su vida, sino también la de muchas mujeres estaba en juego. Valentina se adentró en su discurso, porque esta vez, se trataba de más que un simple proyecto, se trataba de liberarse. La batalla interna estaba por comenzar, y Valentina estaba lista para pelear. Pero, en el fondo, otra duda comenzaba a aflorar. ¿Realmente estaba preparada para lo que implicaba desafiar las tradiciones arraigadas en su comunidad? Su voz resonaba firme,
pero su mente comenzaba a plantear preguntas: ¿qué pasaría si no era aceptada? ¿Podría realmente soportar la presión y qué haría si su propia familia se oponía a su camino? La respuesta parecía vertebrarse lentamente en su interior. La lucha apenas comenzaba. Valentina respiró hondo, sintiendo como el aire fresco de la mañana la estimulaba. A partir de ese instante, cada respiración se convertía en un acto deliberado de determinación. Era consciente de que su voz sería el hilo que uniera su historia con la de las demás, y eso la llenaba de una energía renovada. Sabía que había algo poderoso en la vulnerabilidad, y cada frase que pronunciaba echaba por tierra la idea de ser invisible. La sala se fue llenando poco a poco. Las miradas escudriñadoras creaban un ambiente cargado de expectativas. Cada vecino, cada conocido, parecía ser un guardián de la historia que Valentina intentaba reescribir. La memoria de su abuela flotaba en su mente como una guía. Aquella mujer había luchado por ser escuchada en su época, y Valentina quería llevar ese legado a un nuevo nivel. Pero a medida que se adentraba en su discurso, el eco de las voces del pasado también la seguía, como un recordatorio de lo que la tradición esperaba de ella. Este es un espacio para aprender y crecer, continuó, sintiendo que cada palabra que decía pulmón a pulmón reclamaba su lugar en el mundo. No solo para las que estamos aquí, sino para las futuras generaciones. Su mirada se centró en aquellos rostros que la observaban fijamente. Algunos entrecerraron los ojos en señal de duda, otros la escudriñaban como si fueran a desmantelar su mensaje con una sola crítica. Esa tensión se convertía en su mayor motivación. Esa noche, mientras regresaba a casa, el peso de la reunión se sentía como una carga. Las palabras que había compartido aún resonaban en cada rincón de su mente. Se recostó en la cama, pero el sueño nunca llegó. Imágenes de sus vecinos debatían entre sí surgieron en su mente. ¿Había logrado conectar con ellos? ¿Sería suficiente su discurso? Las inseguridades golpeaban cada vez más fuerte en su interior, como un tambor que marcaba el ritmo de su incertidumbre. Al día siguiente, Valentina decidió tratar de seguir la corriente de su propio impulso. Se sentó frente al espejo nuevamente, y en lugar de repetir afirmaciones vacías, comenzó a escribir. Lo que salió de su pluma fue un torrente de ideas, frases que resumían su intención, instrucciones de cómo planeaba llevar a cabo su visión. Cada palabra se sentía como un ladrillo más en los cimientos de su futuro. Esa herramienta de escritura se convertía en su forma de racionalizar el miedo, confrontar sus inseguridades y cimentar su determinación. La vida diaria transcurría entre tareas rutinarias, pero Valentina sabía que cada interacción con la gente del pueblo sería una oportunidad de practicar su reflexiva convicción. Se atrevió a hablar con cada mujer que encontraba en el mercado, compartiendo pequeños fragmentos de su visión, sintiendo cómo sus propios muros se desmoronaban con cada conversación real. Se dio cuenta de que su voz podía resonar con la voz de muchas, quizás incluso con la de aquellas que jamás se atrevieron a hablar. El eco de los pensamientos de su hermano aún rondaba cerca, y en cada diálogo que mantenía, se preguntaba si él alguna vez sería capaz de entender el fuego que ardía dentro de ella. Esa pregunta persistía: ¿alguna vez podré mostrarle que esto realmente importa? El día de la apertura estaba cada vez más cerca. Valentina se sentía como una exploradora a punto de descubrir territorios inexplorados, pero la presión la abrumaba. ¿Qué pasaría si todo se desmoronaba ante sus manos? La idea de que su hermano, su mayor crítico, podría jamás aceptarla la martillaba. Sin embargo, una chispa de motivación se encendía en ella y, con cada desafío, se decía: no importa el miedo, porque aquí estoy construyendo mi realidad. Pero una nueva voz en su interior empezaba a surgir, una que le decía que debía confrontar a su hermano, que el momento de abrirse a él había llegado. Valentina, lista para cambiar el rumbo de su vida y quizás la de otros, debía dar ese paso. Sin embargo, la imagen de su hermano y la tensión que eso implicaba estaban por desatar una
revelación que podría complicar su camino. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conseguir su aceptación? Esa sería la próxima batalla que tendría que enfrentar, y el escenario se estaba preparando para su mayor desafío. La mañana siguiente, el cielo se presentaba despejado, pero en el interior de Valentina, una tormenta de emociones azotaba sin piedad. Caminaba hacia la cafetería del pueblo, el aroma del café recién hecho despertando sus sentidos, pero era su propio nerviosismo lo que realmente la mantenía alerta. ¿Cómo abordaría la conversación con su hermano? Las preguntas se cernían sobre ella, planteándole una tarea más urgente que cualquier otra de su cotidianidad. Al llegar, lo encontró sentado en una esquina, absorto en la pantalla de su teléfono. La familiaridad de su presencia era reconfortante, pero también aterradora. Se sentó frente a él, y en ese instante ambos compartieron un silencio cargado de historia. Valentina sabía que tenía en sus manos la oportunidad de desatar un diálogo que podría cambiar su relación. Sin embargo, el miedo a sus posibles reacciones la atrapaba en una red de incertidumbre. ¿Puedo hablar contigo? Su voz tembló un poco, pero logró salir con firmeza. Su hermano levantó la mirada, sorprendido. Aquel breve contacto visual fue suficiente para hacer que el aire entre ellos se tornara denso. Mientras ella comenzaba a hablar, sus pensamientos emergían como un torrente. Sus palabras fluyeron, pero no como las que había ensayado. Hablar de su deseo de reconectar, de generar un impacto y de actuar, la llevó a un lugar vulnerable, un terreno que había temido pisar. No quiero quedarme callada, dijo, cada palabra mordía el aire, quiero hacer algo que cuente mi historia y la de muchas más. La reacción de él fue un murmullo claro de escepticismo. ¿Por qué te importa lo que piensen los demás? Esto no es para ti, respondió, y esas palabras se sintieron como un balde de agua fría. Su desafío la hizo tambalear internamente, pero recordó lo que había escrito la noche anterior, cada línea era un recordatorio de su propósito. Es para mí, y por eso es importante. El mágico entrelazado de su conversación se vio interrumpido por el ruido del café repleto de clientes. La ambientación caótica se amplificaba la tensión, y Valentina sintió que debía actuar con más determinación. Es sobrevivir auténticamente. Quiero hacerlo por las mujeres que me precedieron, por aquellas que no tuvieron la oportunidad de expresarse. La expresión de su hermano cambió. La duda se mezcló con la curiosidad. ¿Y si te fallan? ¿Y si no te escuchan? Él continuaba planteando las preguntas que tanto la atormentaban. Pero al desarrollar su discurso, en vez de claudicar, empezó a vislumbrar nuevos horizontes. Entonces seguiré adelante. El miedo es un paso más del proceso. Valentina no solo estaba defendiendo su visión, estaba desmantelando las barreras que ella misma había construido. Hablaba no solo con la esperanza de convencer a su hermano, sino con una propuesta implícita de autovalidación. Se dio cuenta de que, independientemente de su respuesta, había una parte de ella que ya comenzaba a aceptar su derecho a ser escuchada. La conversación terminó sin una resolución clara, pero el camino que Valentina había trazado se sentía más leve, más accesible. Sin embargo, no podía ignorar el vacío que aparecería si su hermano jamás le daba su apoyo. Allí, entre las tazas de café y la gente que pasaba, un nuevo miedo se abrió paso en su mente, si lo que estaba construyendo no solo era un camino hacia un futuro, sino también un abismo que podría llevarla a su soledad. Valentina abandonó la cafetería con una mezcla de determinación renovada y la creciente incertidumbre del futuro. Todos sus pasos parecían estar guiándola hacia un destino incierto, donde la aceptación de su hermano podría ser el puerto o el despertar de un desafío aún mayor. Con cada paso decidido, su mente bullía en preguntas: ¿cómo triunfaría en su búsqueda de voz si la voz más cercana se negaba a escucharla? La necesidad de entender su propia valía se tornaba apremiante.
Lo que había empezado como un impulso de autoexpresión se había convertido en una lucha épica por la validación que propiciaría su verdadero crecimiento. En la quietud de su regreso, un pensamiento se consumía en su interior: Valentina, ¿te atreverías a dejarlo todo de lado si eso significa encontrar tu voz? Se daría oportunidad para explorarlo, pero el dilema de elegir entre la búsqueda de aceptación y el camino de su autodescubrimiento le presionaba como nunca antes. ¿Está dispuesta a enfrentarse a lo desconocido si eso significaba realmente ser ella misma? La batalla no había hecho más que comenzar. Valentina regresó a casa, el eco de su propia convicción reverberando en su mente. Cada paso la llevaba a un espacio en su interior donde el miedo y la esperanza cohabían, formando una tensión palpable. El rostro de su hermano aún flotaba en sus pensamientos, un recordatorio del desafío que había lanzado. Su escéptica mirada la picaba, urgiéndola a reflexionar sobre sus verdaderos deseos. La casa se sentía vacía, así que decidió sumergirse en el espacio que había creado para su escritura. Esa pequeña habitación había sido su refugio, un laboratorio de pensamientos donde las palabras cobraban vida y la valían por sí solas. Tomó un profundo aliento y se sentó frente al escritorio. Entre las hojas sueltas, encontró un cuaderno que había comenzado hace meses. Sin pensarlo, lo abrió. Las páginas estaban repletas de incisos, de sueños olvidados, de frases que retumbaban con promesas de un futuro más audaz. Se sintió arrastrada hacia su propio universo de posibilidades. Aunque su hermano la había desafiado, ella sabía que había más en juego que simplemente su apoyo. La conversación había renovado en ella un impulso por autenticar su voz. Aunque aún latía el temor al fracaso, por primera vez, ese miedo comenzaba a ser transformado en un combustible que podría alimentarla. Cerró los ojos unos momentos, imaginando cómo sería su vida si decidiera seguir adelante, sin importar el juicio externo. Visualizó a las mujeres que habían ido antes que ella, las que habían luchado por ser escuchadas. Le había dado vida a aquellas historias en su mente y ahora era el momento de darles forma en la escritura. Valentina se obligó a seguir su impulso y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron con una intensidad que no había sentido antes. Se dio cuenta que no solo se trataba de narrar situaciones vividas, sino de convertirse en la voz que ella misma había buscado y no había encontrado. Cada línea redactada se sentía liberadora, un paso más en su búsqueda de lo auténtico. La luz del atardecer se filtró por la ventana, otorgándole un aire dorado a su pequeño santuario. Pero, aunque el proceso creativo era envolvente, la sombra de la duda no desaparecía del todo. Su mente volvía a su hermano, a su incredulidad. Esa inquietud le provocaba una lucha interna. ¿Cómo podía ser tan valiente en la escritura y tan vulnerable al encontrar la aprobación de otros? Decidió que era momento de enfrentar no solo sus miedos, sino también su propósito. Necesitaba un espacio donde pudiese expresar su historia de manera tangible, donde otros pudieran escuchar su voz. Así fue como surgió la idea: realizar un pequeño blog donde compartiera no solo sus relatos, sino también sus reflexiones y motivaciones. Se sentía nerviosa, pero también emocionada. La idea de poner su escritura al alcance de otros la llenó de energía. Sin embargo, la pregunta de si estaba lista para el juicio del mundo la hizo titubear. Fue allí que se confrontó una vez más con lo que había prometido resolver: su propia valía. Si quería brillar, tenía que estar preparada para ser vista, incluso a riesgo de ser criticada. Volvió a escribir, pero esta vez enfocada en un nuevo propósito. Cada palabra elegida iba acompañada por una decisión, un compromiso. Ella no solo buscaba ser escuchada, sino también validar su historia y su lugar en el mundo. Cuando pulsó publicar por primera vez en su futuro blog, sintió una sacudida en su pecho. La incertidumbre estaba presente, pero ahora había un aire nuevo en su interior.
Al abrir el blog que había titulado Mis relatos, mi voz, se dio cuenta que cada pequeño paso que tomara sería un triunfo personal, un ejercicio de libertad. Esta era su forma de hacer un llamado, de ser vista, incluso si su hermano no entendía. Valentina estaba lista para enfrentarse a lo desconocido. Sabía que la realidad que había creado no solo sería una proyección de su voz, sino que también lo sería un viaje hacia su autorrealización. Sin embargo, en su mente había una última pregunta: ¿al exponer su esencia, sería suficiente para nutrir la relación con su hermano o existía el riesgo de perderlo por completo? Este pensamiento reverberaba en su mente mientras miraba la pantalla en blanco, consciente de que su batalla estaba lejos de concluir. Desprendiéndose de esas dudas, se sintió impulsada a avanzar. Su historia no solo importaba, sino que también podría resonar con quienes las leyeran. ¿Quién sería su primer lector? La incertidumbre la inundaba mientras anticipaba el próximo paso, una mezcla de miedo y esperanza en un camino que apenas comenzaba. Las primeras horas tras la publicación de su blog fueron un torbellino para Valentina. La ansiedad del momento había sido abrumadora, y aunque el amanecer traía consigo un nuevo día, ella seguía atrapada en la incertidumbre. Después de pulsar publicar, su mente se transformó en un mar de preguntas. ¿Había hecho lo correcto? ¿Y si nadie leía su historia? Mientras la luz matutina se filtraba por la ventana, Valentina tomó un sorbo de café y observó el monitor. Las cifras de visitas comenzaron a fluctuar, y con cada like que aparecía, su corazón se aceleraba. La aceptación que tanto deseaba parecía por fin al alcance, pero con ello también llegó la sombra del miedo a ser calificada. Resultaba irónico, pues había redactado su propio manifiesto de autenticidad, y ahora se encontraba cuestionando su valía frente a una pantalla. Decidió no dejarse llevar por la ansiedad y se enfocó en crear contenido nuevo. Hacer esto le permitiría no solo continuar con su catarsis, sino también abrir una puerta a más personas. Quería que su voz resonara más allá de su habitación, así que se propuso escribir una entrada que celebrara las pequeñas victorias que otras mujeres habían experimentado en sus propias vidas. Mientras tecleaba, la sensación de libertad se apoderaba de ella. Para Valentina, compartir esas historias no era solo una salida, era también un diálogo. Pasaba cada palabra a través de su criba emocional, asegurándose de que reflejase no solo su experiencia, sino también la de quienes luchaban en las sombras. Decidir escribir sobre esas mujeres la encaminó a hacer algo que jamás se había planteado: conectar con otras autoras a través de las redes sociales. Creó un pequeño grupo donde mujeres escritoras podían compartir sus relatos y experiencias. Se sintió impulsada a presentar su propia historia como un ejemplo de evolución y superación, confiando en que el resto de sus compañeras haría lo mismo. Pero, a medida que se vertía en esa comunidad virtual, una sensación de inseguridad volvió a asomarse. ¿Sería su historia lo suficientemente poderosa para impactar en el mundo de otros? Dayana, una de las agonistas en el grupo, comenzó a comentar en sus publicaciones con frecuencia. Las ideas que intercambiaban eran una mezcla poderosa de sabiduría y vulnerabilidad. Sin embargo, el aprecio de Dayana también despertaba en ella un temor: esforzarse tanto en su voz propia podía, en efecto, crear una distancia con su hermano, quien había sembrado la duda en su mente. Mientras preparaba una nueva entrada para el blog, el eco de la llamada telefónica de su hermano resonaba nuevamente en su cabeza. Se preguntaba si él podría entender lo que estaba construyendo. Las historias compartidas en el grupo la habían enriquecido, y si lograba captar la transformación de su vida a través de las narraciones de otras, quizás podría transmitirle eso a él. Balbuceó una sonrisa mientras escribía sobre las brechas que se estaban cerrando en su vida, pero aquella risa desvaneció la noche que le precedió. Las inseguridades que parecían languidecer en su corazón, aún persistían. Necesitaba confrontar esa conversación difícil con su hermano. ¿Qué pasaría si al final era ella misma quien se convertía en la mayor crítica de su propia aventura?
Esa noche, antes de reportar su entrada sobre historias de vida transformadoras, sintió un golpe de determinación, debía prepararse para hablar con él, sin temor a ser rechazada. Mientras la luna brillaba en el cielo, Valentina se dio cuenta de una verdad fundamental: el valor no siempre es gritar a viva voz, a veces también se encuentra al abrir el corazón y arriesgarse a ser vista. La noche prometía varios caminos, cada uno lleno de posibilidades, y justo en ese momento se avivó una certeza en su pecho: los próximos pasos serían cruciales. Al encender el ordenador, la idea de que su próximo relato tuviera que ser un puente entre su realidad y la del hermano la llevó a un dilema abrumador. ¿Sería el momento de abrirse a él con toda su esencia, o seguiría dudando por miedo al rechazo? Como si el destino mismo estuviese jugando, una nueva notificación apareció en la pantalla: un mensaje de Dayana. ¿Te gustaría escribir un relato juntas? La idea le despertó una emoción intensa, pero junto a ella, la presión de abordar la conversación con su hermano se hizo más palpable. Transformarse y abrir caminos serían solo el comienzo. Sin embargo, la pregunta de si esta red de apoyo se convertiría en un refugio o en una nueva fuente de inseguridades se mantuvo flotando. La decisión estaba en sus manos, y Valentina entendía que debía ser valiente para encontrar su lugar en el mundo, no solo como escritora, sino también como mujer dispuesta a reconstruir su conexión con su hermano. Valentina despertó con la luz del sol acariciándole el rostro. Era un nuevo día y con él, un renovado sentido de propósito. La idea de colaborar con Dayana había dado un vuelco en su interior, el miedo a la inseguridad comenzaba a perder fuerza ante la anticipación de crear algo en conjunto. Se levantó con la intención de aprovechar la energía que emanaba de sus primeros pensamientos, de tomarse en serio ese momento decisivo. Mientras se preparaba un desayuno sencillo, reflexionaba sobre cómo el acto de escribir con otra persona podría ayudarle a fortalecer su propia voz. No paraba de preguntarse cómo esta colaboración podría afectar su historia personal y la imagen que tenía de sí misma. ¿Estaría lista para abrirse aún más? Se sentía como una artista frente a un lienzo, lista para explorar nuevas tonalidades y texturas que enriquecerían su narrativa. Mientras masticaba un trozo de pan tostado, encendió el portátil y decidió responder a Dayana con entusiasmo. Me gustaría mucho, creo que juntas podemos generar algo poderoso, escribió, acompañando el mensaje con un emoticono sonriente. No podía evitar que una mezcla de nervios y emoción recorriese su cuerpo al pensar en todas las posibilidades que esta colaboración podría traer. El resto de la mañana transcurrió entre su trabajo en el blog y momentos de reflexión. Se sintió atrapada entre dos mundos, el que le ofrecía la conexión auténtica con su voz y el que, a través de su hermano, presentaba un dilema. Redactar sobre el proceso de ser vista y la vulnerabilidad que quería compartir podía convertirse en una herramienta poderosa si lograba desplegarla en su conversación con él. Era entonces, mientras pronosticaba que respondería su hermano a su revelación, que comprendió lo importante que era su historia. Por la tarde, su mente empezó a cobrar vida con ideas. Abordaría su primer relato en conjunto con Dayana como un espejo de sus propias luchas. Historias de lucha y victoria, sería la premisa. Ella quería demostrar que la vida, a pesar de las adversidades, siempre traía consigo matices de belleza y esperanza. Empezó a escribir un borrador sobre las pequeñas victorias de cada mujer involucrada, y el simple acto de teclear le hizo sentir poderosa. Cada palabra era un ladrillo que construía no solo un relato, sino una fortaleza. Sin embargo, cada frase también traía consigo la presión de pensar en cómo podía hacerlo con su hermano. Había un vacío entre ellos que parecía amenazar con ensancharse. Las inseguridades se agolpaban en su mente. ¿Qué pasaría si él no veía el valor en lo que estaba haciendo? Pero también empezó a reconocer que esa posibilidad era parte de su viaje. Al final del día, su crecimiento personal debía ser reclamado, no solo en el ámbito digital, sino en sus relaciones más profundas.
con determinación, decidió que ese fin de semana sería el momento ideal para hablar con su hermano. Había un temor latente, cierto, pero la verdad es que Valentina también sentía una creciente necesidad de ser escuchada. La idea de que sus voces pudieran entrelazarse, como las de las mujeres que había empezado a incluir en su blog, la llenó de esperanza. Mientras el sol se ocultaba y la habitación tomaba un tono amarillo cálido, se sentó frente al espejo, resuelta. Practicó en su mente las palabras que quería compartir, buscando el equilibrio perfecto entre vulnerabilidad y fortaleza. Necesito que sepas quién soy ahora, se dijo, repitiendo la frase como un mantra que la prepararía para lo que vendría. De repente, el sonido de un mensaje la sacó de sus pensamientos. Era Dayana. ¿Quieres que nos reunamos mañana para planear lo que vamos a escribir? La pregunta flotaba en el aire con un eco de urgencia. Valentina sintió una punzada de nervios y anticipación ante el inminente encuentro. La posibilidad de compartir su voz se unía a otra, más íntima, en su vida. Ahora, con dos caminos que se cruzaban, Valentina entendía que su viaje personal dependía de las decisiones que tomaría en la siguiente etapa. ¿Podría conectar con su hermano y al mismo tiempo construir una colaboración auténtica? La tensión de ese momento permanecía suspendida, llevándola a reflexionar sobre la forma en que se iría proyectando en el camino hacia adelante. Había llegado el momento de confrontar la realidad de sus elecciones. El futuro asomaba incierto y lleno de posibilidades, y esta vez Valentina estaba lista para hacer frente a todo, incluso si significaba repararse a sí misma en el proceso. El día llegó con una bruma ligera que parecía envolver la ciudad, como si el universo mismo estuviera acompañando a Valentina en su jornada. Con un cuaderno en mano y una mezcla de nervios y confianza, se dirigió al café donde había convenido encontrarse con Dayana. Cada paso que daba resonaba en su mente como un tambor, recordándole la importancia de la decisión que había tomado, abrirse y compartir su historia, no solo con su nueva colaboradora, sino también con su hermano, revisando la complejidad de sus relaciones. Al entrar al café, el aroma a café recién hecho la envolvió y, al ver a Dayana sentada en una mesa del fondo, sintió una oleada de energía positiva. La conversación fluía y se sentía como si apenas hubieran sido presentadas. Dayana era una mujer que irradiaba entusiasmo y confianza, y ese calor se hizo palpable en la charla sobre las premisas de sus relatos. Hablaban de luchas, de sueños y de la fortaleza necesaria para levantarse de las caídas. Quiero que cada historia sea un reflejo auténtico de lo que somos, propuso Dayana, mientras Valentina asentía con convicción. Se sumergieron en ideas, compartiendo fragmentos de su propia vida. Cada palabra que intercambiaban parecía construir un puente que unía sus dos mundos, y Valentina empezaba a vislumbrar la posibilidad de un desenlace coherente entre su pasión por la escritura y su deseo de ser reconocida. Fue en este momento, a medida que surcaban recuerdos y anhelos, que Valentina se dio cuenta de la transformación que estaba viviendo. La certeza de que su historia era valiosa la empujaba a querer contarla, a no esconderse detrás del miedo. Durante años, había priorizado la seguridad de permanecer en la sombra, ahora, deseaba ser el centro de su propia narrativa. ¿Cómo te sientes al compartir tu historia con otras mujeres?, preguntó Dayana, rompiendo su momento de introspección. La pregunta retumbó en su mente, y por un instante, Valentina sintió el peso de la responsabilidad que conllevaba ser escuchada. Liberador, respondió finalmente. Es como si cada palabra que escribo me ayuda a descubrirme más. Y me da miedo, pero también es emocionante. Así, entre sorbos de café y risas, comenzaron a bosquejar los relatos que darían vida a su proyecto. Sin embargo, la presión de la conversación con su hermano seguía acechando en el fondo de su mente. Esa noche, mientras escribía sobre las historias compartidas con Dayana, sintió la presencia persistente de su incertidumbre. ¿Cómo abordaría la conversación con él? La imagen de su hermano, sus ojos escépticos, la inquietaba.
Pero algo en su interior comenzó a revelarse. ¿Qué pasaría si esta vez fuera diferente? Al despertar al día siguiente, Valentina sabía que había llegado el momento. La lucha interna entre su deseo de ser valiente y su miedo al rechazo se intensificaba. Hay que dar ese paso, enfatizó al mirarse al espejo. Sin más dilaciones, decidió ver a su hermano a la tarde. Practicó sus palabras una y otra vez, su corazón latiendo en su pecho como si deseara salir. Pronto, la hora llegó y el camino que había recorrido con Dayana ahora se sentía como un oasis de autoconocimiento, un lugar donde la valentía había empezado a florecer. Estaba allí, conduciéndose en un ciclo de descubrimiento personal y profesional. La idea de que podría ser vista no solo en su trabajo, sino también por su propia familia, la llenaba de adrenalina y ansiedad. Ya en la puerta de la casa de su hermano, respiró hondo. No había marcha atrás. En el momento en que él abrió la puerta, Valentina reconoció que este era el principio de un nuevo capítulo en su vida, sería el primero donde se permitiría exponer su verdad. Era un riesgo, pero uno que estaba dispuesta a tomar. Hola, ¿podemos hablar? No lo sabía aún, pero ese simple saludo marcaría un giro decisivo en su historia. Las palabras se alineaban en su mente, listas para liberarse. Sabía que no podía prepararse completamente para lo que iba a escuchar, pero en su interior algo crecía, la certeza de que estaba en el camino correcto. La verdad resonaba en sus acciones, y el momento de la revelación estaba aquí. Estaba lista para transformar no solo su vida, sino la relación con la que había estado luchando por mucho tiempo. Frente a su hermano, lo que sucedió a continuación podría cambiarlo todo para ambos. ¿Irían juntos hacia una nueva comprensión o se darían la vuelta ante la adversidad? La incertidumbre se derivaba de compartir su voz, y en esa tensión, Valentina encontró su verdadero propósito. La conversación comenzó de manera titubeante, como un baile indeciso. Valentina miró a su hermano, su expresión entre la sorpresa y la expectación. Cada segundo que pasaba sin que él dijera nada se sentía como una eternidad, y sus pensamientos giraban en círculos. Esta es mi oportunidad, se repitió internamente, buscando la fortaleza que había cultivado en su reciente viaje de autodescubrimiento. ¿De qué quieres hablar? Él finalmente preguntó, rompiendo el silencio. Su tono, aunque neutral, contenía una pizca de preocupación. Valentina tomó un profundo respiro, sintiendo como cada fibra de su ser anhelaba desatar un torrente de palabras. Quiero compartir algo importante contigo. Estoy trabajando en un proyecto que significa mucho para mí. Estoy escribiendo historias sobre mujeres que han enfrentado desafíos, sobre su lucha por ser escuchadas, empezó a decir, sus manos ligeramente temblorosas sobre la mesa. A lo largo de su vida, había evitado ser el foco de atención, pero hoy era diferente. Hoy, su misión era volverse visible. Mientras hablaba, comenzó a darse cuenta del poder que brotaba de su vulnerabilidad. No era solo su historia, era una invitación a entender una parte de sí misma que había estado oculta por años. La voz de su hermano interrumpió sus pensamientos, trayéndola de vuelta a la sala. ¿Y esto incluye abrirte sobre tu vida? ¿Lo que te ha pasado? La frase lo dijo con un tono tan directo que Valentina sintió una punzada en el pecho. Esa era la esencia de lo que temía, abrirse completamente, mostrar sus cicatrices. Sí, es más que una simple narración. Es sobre sanación. Sobre reconocer que no estoy sola, respondió, sintiéndose más firme con cada palabra. Mirar a los ojos de su hermano la impulsó a profundizar más. Siempre he llevado el peso de ocultar mis luchas. Pero ya no puedo esconder más quién soy. Quiero que conozcas mis historias. En ese instante, algo cambió en el ambiente. La bruma que había estado envuelta en su mente se disipó y dejó un camino claro. Las sombras de su infancia, las expectativas no cumplidas de ambos, empezaron a tomar forma, como si fueran personajes de la narrativa que estaba construyendo.
La historia de su familia no solo influía en su vida personal, sino que ahora representaba un espacio de conexión. Su hermano la escuchaba, sus ojos un reflejo de la sorpresa que acompañaba su revelación. Lo que Valentina no anticipaba era la profunda empatía que brotaba de su ser cuando ella se atrevió a ser vulnerable. Con cada detalle que compartía, el hielo que habían creado entre ellos en el pasado comenzaba a derretirse. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó él, con un tono que ahora era más suave, casi lleno de anhelo. Valentina se dio cuenta de que su hermano también había luchado con sus propias batallas, y esas palabras eran el punto de partida de una nueva narrativa entre ellos. El ciclo de silencio que los había rodeado por tanto tiempo ahora parecía desgastarse. Porque temía tu juicio. Nunca quise que pensaras que fallé, confesó, sintiendo que cada palabra la liberaba un poco más. Aquí estaban, no solo hablando de sus emociones, sino creando un nuevo espacio donde la comunicación podía florecer. El cambio en la dinámica era palpable. Valentina empezó a entender que no solo estaba compartiendo su historia, sino que estaba sembrando semillas de comprensión. Empecé a escribir porque quería que las mujeres supieran que lo que viven es válido. Quiero que nuestras experiencias se vean reflejadas y que se sientan acompañadas, continuó, reforzando su propósito. Sin embargo, el gesto de vulnerabilidad había traído consigo la urgencia de saber cómo su hermano respondería. Ella sabía que el camino hacia la sanación no era lineal, y que esa conversación podría abrir viejas heridas o curar relaciones. Así, en medio de esta revelación, se dio cuenta de que una nueva dinámica se estaba formando, llena de posibilidades. Quiero ayudarte a contar estas historias. Siempre he querido ser parte de tu viaje, dijo él con un atisbo de emoción en sus ojos. Esa simple frase resonó en el fondo del alma de Valentina. Las palabras que desearon ser escuchadas por tanto tiempo estaban empezando a hacerse eco en su vida y, tal vez, incluso en la de su hermano. Pero entonces se preguntó, ¿sería realmente esa la respuesta que anhelaba, o había más en juego en su conexión? Mientras se adentraba en esta montaña rusa emocional, un nuevo dilema comenzaba a enredarse en su mente. ¿Cómo manejaría las expectativas de su hermano y su deseo genuino de ser comprendida? La incertidumbre se alzaba nuevamente, y en esa continuidad, Valentina se sentía más viva que nunca. La verdad de sus vidas estaba solo empezando a desnudarse, y la pregunta que le atravesaba el pecho era, ¿podrá soportar la luz? Valentina se encontraba en un momento decisivo. La conversación con su hermano había destapado un torbellino de emociones, impulsándola a confrontar no solo sus temores, sino también sus aspiraciones más profundas. Había compartido su deseo de contar historias, de abogar por las mujeres como su abuela lo había hecho, y su hermano había ofrecido su apoyo. Este primer paso marcaba el final de una etapa de sombras y el inicio de un camino hacia la luz. La semana siguiente se convirtió en una vorágine de creatividad. Juntos, Valentina y su hermano comenzaron a desarrollar la idea de un proyecto que uniría sus voces, un libro sobre la fortaleza femenina, una recopilación de relatos que brillaran con matices de esperanza y resistencia. Él, como médico, aportaba una perspectiva única, historias de mujeres que sanaron heridas invisibles a través de la autovaloración y el amor propio. Valentina, por su parte, se encargaba de dar vida a esas narrativas con su pluma, preservando anécdotas que habían quedado en el olvido, esperando ser contadas. Con cada palabra que escribían, la conexión entre ellos se fortalecía. Las palabras fluyeron con naturalidad, como si nunca hubieran estado tan lejos. Su hermano se convertía en lector crítico, pero también en un gran aliento, y juntos se lanzaron a entrevistar a mujeres de la comunidad, buscando esa chispa de valentía que cada una llevaba dentro. Con cada relato compartido, ambos entendieron que la vulnerabilidad se convertía en un puente que los unía más que nunca. Sin embargo, Valentina sabía que su viaje no solo era personal.
Era un intento de romper las cadenas de una historia familiar cargada de expectativas y silencios. Durante las noches, mientras la casa estaba en calma, escribía en su diario sus reflexiones. La vida había comenzado a cobrar un sentido nuevo, ya no era la hermana de, sino Valentina, una artista con voz propia. La culminación de su proyecto llegó en un evento íntimo donde presentaron su libro ante un grupo de mujeres del pueblo. El ambiente estaba impregnado de una energía palpable. Las miradas llenas de curiosidad se posaron sobre Valentina mientras se preparaba para hablar. El pulso acelerado trajo un ligero temblor a su voz. Con erguido el ritmo de su corazón, por fin se sintió lista para compartir su historia. Hoy celebramos cada una de nuestras historias, inició, mientras los corazones en la sala latían al unísono con el de ella. Con palabras vibrantes, relató sus luchas, su viaje hacia la autoaceptación, su papel como educadora y su inmensa necesidad de ser vista. La forma en que su voz resonaba les daba a todas un reflejo de lo que alguna vez habían sentido, el deseo de ser reconocidas. Cada relato es una chispa de vida, nuestras historias son poderosas y debemos atesorarlas, concluyó, sintiendo como el eco de sus palabras llenaba la sala. El aplauso que siguió no fue solo un reconocimiento, sino un abrazo colectivo de aceptación y fortaleza. Ese día marcó un hito en Valentina. Si antes sentía que su vida era un eco apagado, ahora resonaba con fuerza. La validación vino de ahí, de sus propias palabras, de la aceptación de su hermano y de las mujeres que lloraban, reían y celebraban con ella. Había cruzado la línea que existía entre el miedo y la libertad. Con el apoyo de su hermano, Valentina había conquistado su espacio. Con el libro en sus manos, no solo había logrado un reconocimiento tangible, sino que había sanado viejas heridas, creando un nuevo capítulo en su vida. La sensación de plenitud le llenó el alma, y su autoestima floreció como nunca antes. Esa misma noche, mientras se quedaba despierta contemplando el reflejo del cielo estrellado, Valentina sentía que una corazonada profunda se manifestaba internamente. En sus manos, no solo sostenía un libro, sino un nuevo yo, una Valentina que no buscaba la aprobación de nadie, que había demostrado su valía a sí misma, y que había adquirido la fuerza para ser la autora de su propia historia. Esa historia sería un legado, un ejemplo para las futuras generaciones, así, transformando las palabras en acciones y las acciones en un cambio real. La vida puede no ser perfecta, pero al menos ya no era una sombra, era luz, era creación. ¿Y tú? No te quedes atrás en esta emocionante travesía de descubrimiento y crecimiento. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que inspirarán tu vida. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartir la fuerza de esta narrativa. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar este canal y ser parte de algo grande.